Hola amigos, bienvenidos otra vez a Full Proyectos. Estamos en la recta final. Tenemos dos videos más para construir. Uno es DB Table y el DB Matrix. Ya son videos de dos ampliaciones de lo que es DB Command, que nos hemos dedicado a detallar bien en toda su complejidad de trabajo, de contenido, de código desarrollado. Ahora en adelante vamos a buscar que DB Command nos domine tablas de bases de datos en toda esa necesidad que tenemos de hacer todas las ediciones de una tabla de base de datos, las tres principales: nuevos registros, editar registros, eliminar registros. Pero también necesitamos ubicarnos en la tabla y empezar a movernos, lecturar registros. Registro a registro podemos ubicarnos en un punto y lecturar los datos que tenemos. De eso se trata este bonito video que continuamos, donde vamos a ver cómo armar toda esa lógica de DB Command, de consultas SQL, capaces de conquistar las tablas de base de datos. Y con ello ya tendríamos todo el dominio de bases de datos relacionales en un código tan bonito y tan interesante que nos va a ensamblar ya la ingeniería de proyectos que van a hacer en este canal, que tiene muchos retos acerca de conquistar contenido de la ingeniería de proyectos con bases de datos y más temas al respecto. Sigamos adelante. Estamos dentro de IntelliJ IDEA y vemos que hemos aumentado un paquete de código llamado DBTables, donde hemos ingresado dos objetos que los debamos estudiar, que es el DBTable en sí, que es el objeto que nos gobierna tablas de base de datos, y por debajo un objeto primordial secundario que le da llamado SQL Tables. SQL Tables, como el nombrecito lo estamos creando, almacena cláusulas SQL que van a ser activadas en toda esa gigantesca actividad de manejo de la tabla de base de datos. Entonces, empecemos por SQL Table para entenderlo, el corazón del código que estamos creando. Veamos SQL Table, que necesita un DB Connection y un Name Table. Entonces los dos componentes, los dos registros que debemos meter para que se active una tabla, es necesario una conexión y el nombre mismo de la tabla que queremos aperturar. Por debajo tenemos un linked hash map. Este linked hash map trabaja como una colección de datos que va a registrar todas las columnas que tiene la base de datos, con el valor único de su nombre registrado en string y su tipo de dato enumerado que tenemos como un patrón de manipulación de datos de valor de tablas de registro. Bien, luego tenemos valores string que vamos a utilizar en las consultas en general que están por debajo, que nos sirven para hacerlos más automatizado el trabajo. ¿Cómo activamos la lectura de columnas? Aprovechamos la conexión JDBC, que está en todo este detalle de código, y aperturamos el metadata. El metadata es la forma en la cual JDBC nos permite leer registros internos
de la base de datos, como son los campos que puede tener una tabla, con el método getColumns, que lo activamos y le cargamos esta lógica de valores. Con esta lógica de valores, dándole el name table en la tercera ubicación de getColumns, logramos crear un result set con los campos que están metidos en ese nombre de tabla o esa tabla de registro de la base de datos. En una iteración vamos cargando nombre a nombre y tipo de dato, que está el column name y el tipo de dato. Son valores de tipo string que nos da el result set, de tal forma que debemos convertir todo, por eso que tenemos acá un método que nos convierte todo a esa enumeración de datos que tenemos y cargamos el mismo nombre de la columna. Vemos por debajo entonces esa lógica que hemos creado en getDataType. GetDataType va leyendo los nombres posibles que pueda lanzar el metadato en el result set, y cada nombre lo vamos traduciendo a una enumeración respectiva con la cual estamos trabajando ya en las consultas SQL que hemos visto en dbCommand. Entonces estamos ya dominando los campos con la enumeración lógica que hemos creado para control de consultas SQL. Entonces, esa es la forma de construirlo a SQL Table. Luego, en propiedades, podemos ver que SQL Table nos da un valor que es re importante de razonar, que es getKeyColumn. Explicaremos mejor este dbTable. dbTable necesita que tú, cuando apertures una tabla en cualquier base de datos que estás creando, que el campo 0 o el campo inicial de toda esa fila de campos que vas a ir creando sea un campo de tipo único, un campo de valor único en cada registro de datos. dbTable se va a ubicar en base a ese valor. Por eso que por defecto le va a dar el campo 0 como en la lectura del nombre de columna getKeyColumn. Eso es importante de entender cómo trabaja este objeto. getKeyType nos va a dar entonces el valor del tipo de dato que tiene el campo 0, que es nuestro campo de código único. Luego vamos ya lecturando datos que podemos leer de cualquier campo en específico. Dándoles el nombre de la columna podemos ver índices, o con el índice poder ver el nombre de la columna, y así también en los tipos de datos. Bien, entonces esas son las propiedades más importantes a trabajar en los campos. Luego tenemos propiedades SQL, todo un conjunto de lógica que te lo dejo a que lo estudies, donde creamos consultas que se van enredando unas a otras en lógicas de cláusulas SQL para crear diversidad de actividades, como seleccionar un campo. Si quiero seleccionar un campo, es decir, crear la consulta select de un campo en específico, activamos este método y nos va a dar todo ese código respectivo. Tenemos el getUpdate, que lo vamos a activar cuando queremos actualizar un campo con un dato en específico. Se crea la consulta para que podamos hacer esa actividad. Podemos después ver si la consulta, si un campo en específico permite valores nulos o no los permite. Luego podemos tener la máxima longitud de registro que puede llenar el campo con esta consulta SQL.
Seguimos. Podemos hacer autonuméricos. Y así es muy automatizado, muy completo de trabajar SQL Table, y vamos dominando luego las ubicaciones de registro. Vamos a trabajar con un key o valor único que lo vamos a ir colocando ya sea en el primer lugar de registro de fila de la tabla, en un siguiente valor de lo que puede estar ubicado, en un anterior valor. Es como estar ubicándose con un cursor, y al cursor lo vamos a ir ubicando en la posición donde queremos estar para lecturar la tabla. En realidad, el objeto es muy optimizado y no almacena nada de datos en la computadora de la tabla, que puede tener millones de registros, y empieza a lecturar fila a fila. Solo registra filas porque tiene ubicado en una brújula de ubicación key, ¿no? Key, donde podemos irnos para adelante, para atrás, a un siguiente, a un último. Puede ir al primer registro que tiene la base de datos, al último registro. Entonces, de esa es la forma que tenemos que ubicarnos en la tabla. Luego hacemos una consulta para calcular toda la cuenta, la totalidad de registros de la base de datos, y así, ¿no? Luego tenemos una consulta muy utilizada, el constraint que nos permite ver si existe un valor de valor único que estamos queriendo registrar. Y el getDelete nos permite hacer la consulta SQL para que se borre un registro en el que estamos ubicados. Entonces, siempre tenemos que tener un cursor con un valor key, que va a ser el encargado de activar todas estas consultas SQL gigantescas que están a disposición para que las estudies. Como último, está las consultas de si existe un nombre de columna o si existe un índice. Se dan cuenta que SQL Tables entonces está desarrollado con los algoritmos lógicos de crear cláusulas en todo tipo de actividad básica de cursores y ubicación de registros en una tabla. Aperturemos DBTable, entonces, y lo veamos, que es un código inmenso. Tenemos entonces una conexión y el nombre de la tabla para que nazca DBTable. Esos datos los registramos al partir el objeto. Vemos sus variables. ¿Qué tiene como variables? Tiene el command table, ¿sí? El SQL values. SQL values es el objeto en sí de variable de SQL tables. Entonces, estos dos objetos de acá, estos dos variables, perdón, de acá, variables objetos de acá, son las variables primordiales del código desarrollado en DBTable. Luego tenemos un hash map que va a ir registrando en base a un índice nuevos valores, porque hay dos estados. Como estamos ubicando en un cursor, cuando queramos agregar un nuevo registro a la tabla de base de datos, es necesario registrar esos valores por separado en un hash map que nos va a permitir agregar ese dato y volver otra vez en un estado cursor de lecturación de datos. Por eso que es necesario esta colección de datos. Entonces, como tenemos un cursor que se ubica en un valor único, esta es la variable más fundamental de DBTable. Se llama variable MK. MK entonces nos va a registrar continuamente la ubicación de registro en la que estamos ubicados. Las demás variables que vemos acá, esta es una variable funcional automatizada que utilizamos más en código específico. Y luego vemos acá un switch importantísimo
que es el exist a new. Entonces, hay dos estados de cursor. Hay un cursor de lectura o de edición, lectura y edición. En ese momento, cuando está en lectura y edición, podemos editar en cualquier campo de cualquier del cursor ubicado en el valor específico que estamos trabajando. O activamos Add New y activamos este switch, que va a ser el switch que nos va a cambiar a ese estado para que podamos cargar nuevos registros. El execute dispose que siempre utilizo para matar el objeto. Los dos switches a trabajar. Luego tenemos el constructor que va directamente a activar el dispose, donde hacemos el borrado completo de todos los objetos que almacenan registros en nuestra DB table. Entonces, en propiedades tenemos la conexión en sí, como en estado de lectura, el name table, ¿sí? El nombre de la tabla, y podemos direccionarnos al nombre de cualquier columna con el índice de ubicación de fila de esa columna en la tabla. O también podemos nos puede dar el índice en base al nombre de columna que sepamos. Luego podemos lecturar los data types. Esa enumeración que hemos visto que hemos traducido en SQL Tables, ya lo podemos lecturar en cualquier campo que queramos leer. Luego vemos el getKey para saber dónde estamos ubicados, null si es que no estamos ubicados en ninguna parte, y luego tenemos los famosos getters de variables en específico. Entonces, nos ubicamos en el cursor, en un cursor respectivo, lectura. Si no está en null, y genera una consulta, ¿se dan cuenta? Acá estamos activando una consulta que la estamos cargando y ejecutando en el command table, que nos está lecturando el campo con el índice respectivo que estamos registrando acá. Entonces vamos leyendo registro a registro. Una forma muy optimizada de almacenar registros y no tener registros en exceso en la computadora. De la misma forma podemos activar el getObject con el nombre de la columna, muy utilizado, ¿no? Darle el nombre de la columna y que se active todo este código si es que existe el key. ¿Ok? Luego vamos haciendo lo mismo, ejecutando las posibilidades, recuerdan, del command table, del execute, escalar string, integer. Vamos activando posibilidades de lecturas de campo de variables ya convertidas en Kotlin. String, short, integer, y así vamos. Uno tras otro, todos los getters muy necesarios para leer cualquier campo que pueda tener la base de datos, siempre ubicándonos, recordando que tenemos que estar ubicados en un cursor específico, que ya lo vamos a ver, esos métodos de dominio de cursor. ¿Ok? Luego tenemos el set. Esta es una de las propiedades más importantes. Set. Set nos hace registrar, modificar o agregar un valor a un campo que estamos manipulando, ¿no? ¿Qué lectura entonces? Si está o no está en estado nuevo registro.
Eso lo lectura en este método. Si lectura que está en nuevo registro, registra el dato en esa tabla de colección de nuevo registro. Si no es así, registra el dato automáticamente. Como vemos acá, ejecuta una consulta muy paramétrica de datos que nos va a permitir editar el dato con el registro que estamos cargando. ¿Sí? De la misma forma, con la misma lógica, pero dando el nombre de la columna. Entonces, set es la propiedad que nos sirve para editar cualquier registro, ya sea en estado de cursor de lectura o en estado de cursor de nuevo registro. Luego, claro, como todo, tiene un set num cifras que está conectado a Command Table para que podamos dominar las consultas numéricas en un redondeo de datos. Vamos a los métodos. Cerremos este inmenso código para que no nos complique. Bien de gigantesco. Vamos a los métodos. Los métodos, entonces, ¿qué tiene? Tenemos uno que es muy importante en lectura de datos, de registro de un campo, saber si un campo permite valores nulos o no los permite. Luego tenemos la consulta, que la hemos visto también en SQL Table, de lecturar la máxima longitud de registros que nos permite registrar un campo en específico. Luego tenemos un método muy utilizado, muy bonito, que es un autonumérico. Este autonumérico incrementa en 1, hace una consulta que está acá manipulando el Command Table, de la cantidad máxima de registros que tiene ese campo 0 de key, de código único de registro, y le incrementa en 1 correlativamente para hacer un autonumérico muy utilizado en muchas tablas de registro. Luego podemos leer si existe un key en la tabla, si existe un nombre de columna, muy bonito para trabajar en lógicas de algoritmos, si existe un índice, y luego entramos entonces a uno de los métodos más importantes, que es add new. Add new, entonces, es el método que activamos cada vez que queremos meter un nuevo registro. Activa el switch exist add new, lo vacía el key, lo deja en vacío al key, declarando que estamos en un cursor vacío de cargar un nuevo registro, y limpia el news esperando que utilicemos la propiedad set que hemos estudiado antes. Entonces, ejecutamos add new y vamos activando set de los campos que vamos a registrar para que se ejecute el nuevo registro. Delete directamente borra el cursor en donde estamos ubicados. Si estamos en null, no genera ningún delete, pero si estamos en un case respectivo, en un código único respectivo de cursor, activa la consulta delete para que se borre todo ese registro. Y luego tenemos este método algorítmico que te dejo a que lo estudies. Es toda una lógica de crear la consulta más compleja, que es la consulta insert, en todos esos campos que están almacenados en esa colección de datos, y nos crea la consulta inteligente que va a ser registrada como un command insert add new, está el nombre add new, que va a ser el encargado
de crearse una sola vez y empezar a ejecutar paramétricamente esa consulta para generarse cada vez que ejecutamos la consulta, el método update. Entonces, activamos add new, registramos los nuevos valores de registro a la tabla y para que se ejecute ese add new, activamos update. ¿Sí? Update y se genera el nuevo registro. Ve si el switch está activo. Si está activo, genera la lógica de crear esa consulta compleja que hemos visto y ejecuta. Con execute non query, ejecuta el add new. Con los parámetros, con un dominio de parámetros completo, toda la consulta add new. ¿Sí? Update no es necesario, no se utiliza cuando estamos en estado de lectura de un dato donde rápidamente, en cualquier momento, activamos set y en ese instante se actualiza el dato respectivo. Ya lo hemos visto eso anteriormente. Luego tenemos un método que puede ser que si, digamos, queremos cancelar un estado add new, hemos activado add new, y por cualquier lógica que tenemos, se cancele ese estado de consulta de nuevo registro, de cursor de nuevo registro, y todo vuelva a un cursor de lectura. Entonces se activa cancel new. ¿Sí? Veamos ahora los movimientos de cursor. Hemos visto que necesitamos ubicarnos en cursores. Podemos decirle que se vaya al primer registro de cursor y que entonces cuando activamos el Go First Gate va a irse al primer registro de la tabla de base de datos y le va a leer el key respectivo para que ejecute para que esté en ese cursor como lectura de datos. Podemos estar en cualquier ubicación de dato y activarle el next key. Significa ir a un cursor por debajo del dato en el que estamos ubicados, del cursor en el que estamos ubicados y lecturar el key. El previous key es para ir para arriba, ¿no? Es para ir para arriba. Luego del first key, el opuesto es el last key, que en inglés significa último. El go last key va a ir al último registro que está almacenado en la tabla de base de datos y ahí se va a colocar como cursor de lectura. Luego, el más utilizado de todos, el que más se utiliza, el que continuamente vas a estar utilizando, es go key. Irse a cualquier ubicación de registro, darle el dato de código único donde está ese registro y va a direccionarse hacia ese lugar. Va a generar una consulta que venga acá, constance key. Si existe ese key, lo va a tomar en cuenta y se va a colocar como cursor. Luego tenemos la cuenta, saber la totalidad de registros que puede tener la base de datos. Y el último, el constance key, que hemos visto que está lecturando si contiene o no contiene. Con una consulta de bcommand, lecturamos con el SQL que nos está dando el SQL Tables, nos crea el content key para saber si existe o no un registro en la tabla. Como ven, entonces, DBTable es un dominio de base de datos por cursores y por estados de nuevo registro o edición continua. Todo dominado con SQL, código SQL. Te lo dejo a disposición tuya para que lo puedas. Todo este código va a estar por debajo, ya les dije, pues para que lo puedas bajar
y estudiar en su totalidad, que es un código muy complejo y muy grande que ya tiene trabajo, que ya lo utilizo durante muchos años y tiene excelentes resultados.